había una situación que teníamos que superar, y es que no había imagen para representar al desaparecido. Y teníamos que superar sobre todo lo que había dicho el filósofo argentino Jorge Rafael Videla, que decía que el desaparecido no tiene entidad. Y ocurrió que la Fundación ESO iba a armar un salón donde iba a ser absolutamente libre, en plena dictadura. ¿Se imaginan un salón libre? Libre de tema, libre de pautas, de formas, de cosas a hacer. Podían presentarse instalaciones, que en aquella época, en 1982, pensar en un salón en el cual haya instalaciones era una locura, cosa revolucionaria. Y hicieron entonces la convocatoria esa al salón, que me entero porque viene Nelly Perazo, que era la directora del Museo de Arte Moderno y organizadora en buena parte de esto que correspondía a la Fundación ESO. Y entonces cuando Nelly se va de mi taller, que había venido a ver mis trabajos, me voy a la otra sala donde estaban Guillermo y Rodolfo, Guillermo Kexel y Rodolfo Garraberri, y se los cuento. Y digo, bueno, ahí acordamos rápidamente los tres, es absurdo pensar que se pueda tomar un tema que sea un tema libre en una época en la cual no hay libertad. Cuando nos pusimos a ver eso, entonces empezamos a planear y empezamos a discutir cómo se representaba lo que en principio pensamos era la representación del desaparecido. Porque sabíamos lo que era un muerto y sabíamos lo que era un preso. Ya lo había dibujado cuidadosamente Carpani y muchos otros. Pero lo que no había era cómo se presentaba alguien que no se sabía si estaba vivo, muerto o qué. El desaparecido. Todo estaba así y ya habíamos empezado a pensarlo, habíamos encontrado el afiche del polaco Jerzy Skarbski, que en una hoja, con una línea dibujaba cuántos desaparecidos, cuántas personas murieron en Auschwitz. Y abajo había un texto que decía que de ese afiche se habían hecho tantos afiches que correspondía a la cantidad de muertos de días que estuvo abierto Auschwitz. Pero esa referencia correspondía a un número. Sí, sí. Y en esa época no se me cruzaba por la cabeza, y los convencí a mis compañeros, de que el número no alcanzaba, que debía mostrarse la dimensión, el espacio. Y eso de mostrar el espacio es algo que aparece en mi obra constantemente. Sin quitar mérito al conjunto del movimiento, nunca hubiéramos podido hacer esto solos, cada uno por su lado. Porque son distintas voluntades y distintos modos de pensar. Entonces, lo que planteamos, a lo que llegamos, es que poner el número de figuras, de siluetas, tamaño natural, que se pudieran hacer. El asunto es que llega la guerra de Malvinas. Y la Fundación ESO se va del país. Entonces el salón que se iba a hacer en la Recoleta no se hace. Originalmente pensábamos en el Centro Cultural Recoleta, pero ya que la Fundación ESO se fue y nos enteramos que las Madres de Plaza de Mayo habían propuesto hacer la actividad para el Día de la Primavera, el 21 de septiembre ya de 1983. Entonces ahí llevamos la propuesta y tratamos de sostener la idea de que no había que hacer dibujitos, había que hacer siluetas humanas. Que por otro lado
significaban muchísimo más porque ponías el cuerpo, calcabas la figura, copiabas la figura y originalmente decíamos de dibujarla y las madres dijeron que no. Y la figura tenía que estar vacía, tenía que ser aparición con vida, tenía que estar, no tener ningún discurso político adentro. Y así se hizo, y tenían que estar de pie, porque con vida lo llevaron, con vida los queremos. En esto, la confluencia de pensamiento nuestra fue muy importante. Creo que no podíamos llegar a hacer otra cosa en otro momento. Nos puso muy fuertes, muy atravesados incluso entre nosotros. Y nos comprometimos con todo, o sea, todo esto de fuerte y atravesado después, ¿no? Nos comprometimos con todo para ir planteándolo. Rodolfo fue un militante de la JP Montoneros que encaró con mucha fuerza en un lugar que consiguió una unidad básica. La unidad básica se llamaba Intransigencia y Movilización Peronista. Y en ese lugar se fueron haciendo las siluetas, buena cantidad de siluetas. Allí se sumaron los recortes, hubo ideas. Guillermo, por su lado, tenía una idea así de imagen gráfica, muy firme, pero Rodolfo tenía una idea de producción, de orden y razón, una idea de lógica, de fuerza, de firmeza. Y entonces ahí confluyó la idea de hacer esténciles, recortes de cartón a los cuales se le quitaba la silueta y se tenía dos esténciles, el vacío de una y el lleno de la otra. Y con eso los militantes que estaban allí en la unidad básica se pusieron a hacerlo. Eso que ocurrió allí fue lo que además lo fuimos llevando como propuesta a escuelas, a distintas universidades. Estaba la de arquitectura, odontología, medicina, filosofía y letras, y en todas ellas fue prendiendo la idea, y en la propia Escuela de Bellas Artes fue prendiendo la idea. Nosotros íbamos y contábamos, pero lo más importante era que teníamos que contar que no era de ningún grupo político, que eran de las madres. Porque después de la dictadura los jóvenes desconfiaban tremendamente de los políticos y no querían hacer nada que fuera un aporte a una herramienta para que digan estos son los desaparecidos de acá o los desaparecidos de allá. De hecho, cuando a las madres les llevamos la propuesta, la consigna de las madres de no poner ningún partido ni ninguna cosa allí, que se cumplió a rajatablas hasta mucho, hasta la actualidad, ¿no? Que tenía que decir aparición con vida, fue fundamental. Y los estudiantes les explicamos cómo era que había que hacerlo, y en líneas generales lo que hicieron ellos es acostarse, dibujar alrededor, etc. Rodolfo y Guillermo llegaron a la plaza y empezaron a armar un taller en la plaza. Que esa idea yo se la atribuyo en realidad a Guillermo, ¿no? De armar un taller ahí, hacer una cosa operativa y que de ahí vaya saliendo, porque además ya sabíamos que no había suficientes siluetas hechas. Entonces el 21 de septiembre, juntando cantidad de papeles que habíamos conseguido de los diarios, de La Voz principalmente, el diario La Voz, y tintas que nos dieron, tintas de impresión de grabado y de offset, que son tintas muy duras, y rodillos que trajimos, que juntamos. Empezamos allí a trabajar y a
y a hacerlas. Nuestra participación haciéndolas se multiplicó cuando llegaron los estudiantes, que trajeron sus siluetas, pero se sumaron, y cuando se sumaron la manifestación de gremios que había en esos días, porque eran días de manifestaciones, sumó y se multiplicó todo. Yo te diría que a las 9 de la noche más o menos se había acabado el papel y la tinta. Entonces hubo que salir, un auto, ir a las imprentas, a las grandes imprentas de diarios, donde a través de la Federación Gráfica se había avisado que íbamos a ir, y llegamos y sacaban los rollos y los ponían ahí. O sea, había toda una organización sobre la marcha muy fuerte que nos permitió sacar adelante la actividad. Había quien se fue a su casa a buscar dinero y a la ferretería antes de que cierre para comprar pintura. Y todo fue saliendo así, todo. Y eso se lo ve en las fotografías. Entonces había un lugar donde se dibujaba, que está en las fotos, otro lugar donde se fondeaba, y otro lugar donde se colgaba para que se seque. Entonces, cuando medianamente se armaban, se hacían rollos con la que estaba seca, y las madres se sumaba una madre a un grupo, iban 4 o 5 muchachos, y iban 1 o 2 madres, y salieron de la plaza a pegarlas afuera de la plaza. Eso es muy interesante porque esa acción que fueron a hacer para muchos era muy provocativa. Y cuando se fueron poniendo las figuras fuera de la plaza, ocurría que de alguno de los falcón verdes, o de cualquier otro color, porque el falcón verde es una leyenda, en realidad había de cualquier color, se bajaron unos policías o tiras, lo que sea, para arrancar siluetas, y las madres dijeron: se llevaron a mi hijo y ahora se quieren llevar a mi imagen. Y los atacaron a los policías, que se asustaban, que gritaban: nos están mirando. No era que los sacaban por una acción política consciente. Quisieron arrancar las siluetas porque decían que les estaban mirando. A medida que se fue haciendo eso y que llegaba la noche del 22 de septiembre de 1983, fuimos haciendo una gran cantidad de siluetas, pero habíamos quedado en que, terminada la actividad, ninguna tenía que quedar en el piso. No queríamos que sean pisadas, ni rotas, ni nada. Y se las fueron llevando. Entonces había quienes se las llevaban y las pegaban en los barrios en los que estaban. Además, ahí mismo dijeron: sí, lo llevo a tal barrio, tal otro. Al llegar, llegaban por Villa Devoto y veían las siluetas pegadas en las paredes, y no hacía falta decir mucho más para reconocer. A ver, no existía la silueta antes que eso, no existía el concepto de silueta como representación del desaparecido, pero vos la mirabas y te dabas cuenta qué significaba. Y si te bajabas y leías aparición con vida, más todavía, y a veces con nombres, como ocurrió en la plaza. Bueno, por Villa Devoto ocurrió eso, por Quilmes ocurrió eso, otro compañero también, otro que después fue alumno mío en La Pueyrredón, llegó hacia su barrio, allá en Florencio Varela, y se encontró con las siluetas por Quilmes, las siluetas pegadas en las paredes, pegadas en los árboles. Realmente se hizo muchas, no puedo decir cuántas realmente se hicieron, pero se hicieron muchísimas, y las que no alcanzaron para ser pegadas allí, se las pegó en los otros lugares. ¿Y cuándo ustedes se empezaron a dar cuenta del grado de repercusión que había tenido eso? Inmediatamente. No la repercusión que históricamente se le ve hoy. Claro. Pero inmediatamente nos resultó clarísimo que eso tenía
un peso político muy fuerte, porque para nosotros, aunque los tres aparezcamos como artistas, esa era una herramienta de lucha. Era una herramienta de lucha. Y esto es fundamental entenderlo. Porque ese es el motivo por el que no tiene firma. Más allá de que fuimos aceptando las transformaciones que fueron dando los demás. Por ejemplo, íbamos con la idea de que había que dibujar la figura y ponerle rostro y la madre dijeron no. Y lo aceptamos. Y no ponerle nombre y decir solamente aparición con vida. Y lo aceptamos. Pero después en la plaza, muchos familiares, compañeros gremiales que estaban allí, quisieron ponerle nombre. Y si le empezaban a poner nombre ellos, y las madres también quisieron poner nombres entonces. Entonces se le agregaba nombre, se le agregaba fecha de desaparición y se le agregaba a veces la profesión o si era estudiante. ¿Sí? Eso está bueno porque sale de, digamos, de ustedes autores y después la comunidad se apropia. Absolutamente. Eso, la idea de la socialización de la actividad a mí me parece que es fundante. Rodolfo, 10 años después que se hizo eso, dijo que tal vez en el futuro los artistas, en vez de estar haciendo pinturas y dibujos y grabados, su verdadero rol sería crear sistemas o modos de producción donde los demás se metieran a hacer y producir. Y me parece de una gran lucidez eso, de una gran lucidez. El tema es que el concepto de desaparecido no nace acá. El concepto de desaparecido nace de un militar francés, héroe de la guerra contra los nazis, con la Legión de Honor colgada cual cucarda, que crea todo un sistema por el cual cómo hacer que si se atrapa a alguien, se lo tortura y se lo mata, no tener que rendir cuenta a los que están arriba, ni a la justicia, ni a nada. Entonces habían creado incluso las reglas de eso, que el primer lugar donde lo aplican es Camboya, el segundo lugar que lo aplican es Argelia, y donde varios generales argentinos, algunos de origen francés, organizan un curso con este general que empieza a dar clases desde cómo se tortura, cómo se interroga hasta la muerte y se hace desaparecer. El detalle está que cuando Francia se entera de eso le quita la Legión de Honor. Pero ya había ganado suficiente dinero y de hecho había creado un segundo curso con generales militares de alto rango de toda América Latina y de Estados Unidos. Porque la metodología de la desaparición aplicada como está, se la aplica simultáneamente acá y en Vietnam. Y entonces eso hizo que la silueteada empiece a aparecer en otros lugares, como Chile, incluso Brasil, donde no tienen mucha conciencia de lo que fueron los desaparecidos, Perú, Colombia, Ecuador, México, donde hay muchos más desaparecidos por intervención del Estado y por intervención de los parapoliciales. Y eso me lleva a considerar que es mucho más útil considerarlo una herramienta de lucha, que considerarlo una posible obra de arte. Si esa herramienta de lucha conmueve tanto como para decir es una obra de arte, no está prohibido decirlo. Claro, porque no es binario el tema. Exacto. Pero en principio fue pensado como herramienta de lucha. Claro, lo que hay que destacar es eso. Y aparte, siendo popular, siendo anónimo, con más razón todavía. Claro, claro. Porque después el tiempo acomoda las cosas. Porque arte y Seguro. lucha se conjugan, qué sé yo,
en Berni, en Carpani, en los muralistas mexicanos, pero eso lo dice el tiempo mismo. Sí, pero a veces la historia confunde los hechos y pone como héroes a los que no han hecho nada. En eso siempre me acuerdo de un personaje de Oesterheld, Ernie Pike, Henry Pike, el periodista. el periodista, que muchas veces descubría que alguien que había sido un héroe no lo había sido. Sus crónicas, sí. Sí, esto es un mensaje secreto para que busquen quién era Ernie Pike. Claro, totalmente. Sí. Un gran personaje. Extraordinario, extraordinario. Rodolfo Berry venía de ser docente de primaria, de ser docente en la Escuela de Bellas Artes, donde era, en realidad allí era preceptor. Y había quedado prescindible de la dictadura. Entonces había entrado en la Fundación Ort, en la cual estuvo trabajando no en contacto con los alumnos, porque eso estaba hasta prohibido, pero la Fundación Ort funcionaba paralela al sistema educativo. Y lo que desarrollaba eran técnicas experimentales, técnicas no tradicionales de enseñanza y de producción. Y Guillermo, que era primo de Rodolfo, Guillermo tiene la característica de venir del diseño gráfico, de la comunicación más que del diseño gráfico. Pero obviamente te estoy hablando de cuestiones de los años 80, ¿no? Del diseño gráfico como se lo ve hoy. Es un tipo muy hábil que descubrió la serigrafía mirando la obra de Andy Warhol y se puso a investigar y a producir técnicas y procedimientos, algunos de los cuales creo que lo descubre mirando la obra de Warhol y otros yéndose más allá de eso, usando mucho de procedimientos fotográficos en la serigrafía, cosa que antes no existía. Acá se trabajaba mucho con recorte. Y trabajó muchísimo haciendo eso y de hecho una de sus actividades más importantes fue sacar fotos. Por ejemplo, ha hecho ya varias muestras de fotografía de las silueteadas, ¿no? Que bueno, prefiero decir silueteada y no siluetazo. Porque cuando uno dice siluetazo, está haciendo un gran homenaje a la cantidad de siluetas realizadas. Pero cuando uno dice silueteada, está hablando de la acción de hacer las siluetas. Está homenajeando a los que pusieron el cuerpo por los que no están.